Tengan todos muy buenos días. Vamos a comenzar con el seminario de esclerosis múltiple y esclerosis lateral amiotrófica. Eh, el grupo está conformado por Alexis Guerra, Arely Enríquez, Luis Reyes y Yamilet Castro. Bueno, tenemos que la esclerosis múltiple es una enfermedad autoinmunitaria desmielinizante que se produce en el sistema nervioso central. De hecho, es la más frecuente en este. Se caracteriza por una triada que consta de inflamación, una desmielinización o gliosis y una pérdida neuronal. Que más adelante vamos a explicar cómo es que se da cada uno de estos procesos y cómo llevan un curso y va sucediendo esto. Tenemos que la esclerosis múltiple es la segunda causa de discapacidad neurológica. La primera son los traumatismos y que esta comienza en fases tempranas en la fase temprana, y media de la vida adulta. Generalmente va a comenzar entre los 20 y los 30 años de edad, aunque también puede comenzar a los 18 años en un porcentaje del 10% y con menor porcentaje también puede comenzar desde los 10 años. Tenemos que esta puede ser progresiva o puede presentarse en intervalos. ¿Qué quiere decir esto? Que el paciente puede presentar desde que desarrolla una esclerosis múltiple una continuidad de la sintomatología o puede que este paciente sufra o padezca la sintomatología por etapas. Puede que el paciente manifieste los síntomas, pero luego estos se detengan y después de un periodo de tiempo vuelvan a aparecer. Y tenemos que la desmielinización o la pérdida de las vainas de mielina que recurren al sistema nervioso central es el sello distintivo de esta enfermedad. Siguiente. Vale. Ahora tenemos la patogenia. Bien, en la patogenia se dice que las lesiones van a comenzar por un manguito perivenular inflamatorio. ¿Qué quiere decir? De que se va a empezar a inflamar alrededor de las venas en el sistema nervioso central. Este va a estar conformado por células mononucleares, generalmente o más que todo van a ser células T y macrófagos. Entonces, estas células van a, van a formar como un manguito alrededor de las venas en el sistema nervioso central. Aquí vamos a tener que se va a ver afectada la inmunidad humoral, que es la inmunidad mediada por anticuerpos, si no me equivoco, y una cantidad reducida de linfocitos B se van a infiltrar al sistema nervioso central y también a la materia blanca subyacente. Entonces, en las vainas de mielina, en degeneración, van a aparecer autoanticuerpos específicos y se va a activar el sistema del complemento. Luego de eso, de que se active el sistema del complemento y aparezcan estos autoanticuerpos, vamos a tener que las células precursoras de oligodendrocitos que sobrevivan a este proceso, porque aquí se va a dar una destrucción se va a empezar a dar como la destrucción de las vainas de mielina. Entonces, las células precursoras de oligodendrocitos que sobrevivan a este proceso eh, no se van a poder diferenciar, o sea, esas células van a sobrevivir, pero no se van a poder diferenciar en células maduras, entonces esas no van a poder producir mielina, no van a poder reparar el deterioro que se está dando en el nervio en ese momento. Entonces, conforme van evolucionando las lesiones, se va a, se va a producir una gliosis, que la gliosis sería eh, una proliferación prominente de astrocitos, que los astrocitos son un tipo de células gliales, como ya sabemos, eh, que son muy importantes en el sistema nervioso porque son células de sostén neuronal.
Entonces, luego de que se produzca la gliosis, vamos a tener que se van a observar en las meninges linfocitos T y linfocitos B simulando tejido linfoide secundario. Y se puede presentar luego, como les explicaba en la triada al principio, que se iba a dar una inflamación, luego se va a dar la gliosis y luego se puede dar una destrucción total o una destrucción parcial de los axones. Depende de cómo sea esa destrucción, así va a ser la gravedad de la esclerosis. Y por esta causa, la esclerosis múltiple, cuando hay una destrucción de los axones, contribuye a una discapacidad neurológica irreversible, porque como sabemos, los neuronas ya no se pueden regenerar, ¿verdad? Siguiente. Acá tenemos un ejemplo de cómo funciona la conducción nerviosa, por decirlo así. Yo les he puesto un circuito acá. En este circuito vemos que, como ven, la energía va a pasar desde la batería, o sea, al abrir el puerto, la energía va a pasar desde la batería hacia el foco. Pero no sé si ustedes se han fijado cuando hay un alambre pelado. Entonces, este alambre, cuando el alambre está pelado, ya no se conduce de igual manera la energía. Va a ser de una forma deficiente, vamos a ver tal vez que el foco o no enciende del todo porque ya no hay conducción, o ese foco se está encendiendo más, como más apagado, o se está encendiendo y apagando a cada rato. Entonces, básicamente esto mismo sucede con la esclerosis múltiple. Como la vaina de mielina se va desgastando, la conducción nerviosa que se va a ir dando va a ir siendo cada vez más deficiente. Y así es como esta va a ir avanzando. Siguiente. Bueno, ahora tenemos la epidemiología. La esclerosis múltiple afecta a 2.5 millones de la población mundial, pero curiosamente afecta más que todo, perdón, a la población de origen caucásico. ¿Por qué? Se dice que hay una relación entre la aparición de la esclerosis múltiple y la deficiencia de vitamina D. No todo tiene que ver, o sea, no tiene que ver en todo la vitamina D con que afecta a la población de origen caucásico, pero sí que en países de alta latitud o en países donde hay demasiado frío, más que todo en el invierno, las personas obtienen la vitamina D de una forma deficiente. Entonces, esto hace que o sea, la deficiencia de vitamina D está relacionada con la aparición de esclerosis múltiple. Entonces, por ahí puede estar el origen de que sea más que todo en la población de origen caucásico. También tenemos que es más frecuente en mujeres que en hombres, como les decía, prevalece en zonas en zonas templadas de alta latitud y aparece en la fase temprana media de la vida adulta, entre los 20 y los 40 años más que todo, pero también les decía que podía aparecer en un 10% en personas de 18 años y en un menor porcentaje en personas de 10 años. Y también recientemente ha tenido un alza en el continente asiático, debido a que se ha descubierto de que las altas ingresas de sodio tienen relación con la aparición de esclerosis múltiple. Entonces, en países, en los países asiáticos, esa cultura tiende mucho a cocinar comidas que son demasiado saladas, consumen demasiada sal. Entonces, se ha demostrado que el consumo, eh, el consumo aumentado de sal tiene gran relación con la esclerosis múltiple. Siguiente. Tenemos los factores de riesgo, como bien les decía, está encabezando la lista la deficiencia de la vitamina D, que se va a dar por una dieta que sea pobre en vitamina D, o ya sea por la falta de exposición a la luz solar, que es a, la que nos ayuda a generar la vitamina D. También
También tenemos que la exposición al virus de Epstein-Barr, eh, más que todo después de la infancia, nos puede producir, puede ser un factor de riesgo para la aparición de una esclerosis múltiple. Y el tabaquismo también, porque ya que los radicales libres contribuyen a la aparición de una esclerosis múltiple. Bueno, siguiente. Bueno, yo lo voy a hablar sobre las manifestaciones clínicas. Eh, bueno, las manifestaciones clínicas habla que la esclerosis múltiple puede comenzar en forma repentina o insidiosa. Los síntomas pueden ser acentuados o tan insignificantes que la persona tal vez no acuda al médico durante meses o años. De hecho, en la necropsia de algunas personas que no tuvieron síntomas durante toda su vida, se ha descubierto de manera inesperada que tenían esclerosis múltiple. La debilidad inducida por el ejercicio es una manifestación característica de la esclerosis múltiple, que corresponde al tipo de neurona motora superior y a menudo se acompaña de otros signos piramidales como espasticidad, hiperreflexia y signo de Babinski. En ocasiones se pierde el reflejo tendinoso, lo que parece ser alguna lesión de neurona motora baja. Si una lesión de la esclerosis múltiple interrumpe las fibras reflejas aferentes en la médula espinal, habla que, eh, bueno, dice que puede aparecer de forma insidiosa e igual a veces no se puede detectar. En sí, la esclerosis múltiple dice que es una enfermedad autoinmune cuando cuando el sistema inmune ataca lo que son las vainas de mielina de, del sistema nervioso central. Habla que, como dijo mi compañera, sobre el virus de Epstein-Barr, que este virus posee una membrana lipídica muy parecida a la membrana lipídica de las vainas de mielina. Entonces, se sugiere que este virus, este virus cuando está presente y el virus o sea, el virus desaparece, el sistema inmunológico queda siempre activo y como el virus de Epstein-Barr presenta una forma similar a la de la vaina de mielina, entonces el sistema inmune sigue atacando lo que son las fibras de mielina del sistema nervioso central. Entonces se sugiere que esto es lo que se produce el daño a las vainas de mielina y lo que produce la esclerosis múltiple. E igual, como dijo mi compañera, la deficiencia de vitamina D, que se sugiere que en parte puede ser un factor, pero que no está de todo comprobado. Entonces, en sí, los mecanismos que usa esta enfermedad para lesionar lo que es el sistema nervioso no se conocen totalmente. Bueno, dice que la debilidad inducida por el ejercicio es una manifestación característica de la esclerosis múltiple y que corresponde al tipo de neurona motora superior, pero dice que no es un signo para que se sospeche de esclerosis múltiple, porque cualquier persona puede padecer de una debilidad después de un ejercicio. Pero al presentarse otros signos como espasticidad, hiperflexia y signo de Babinski, que el signo de Babinski es la flexión dorsal del dedo gordo o del hallux y también la flexión de los dedos en abanico, que esto se produce cuando hay daño en la vía piramidal, en las vías piramidales o en las vías corticoespinales. Estas son vías esto tiene que ver también con daño a la neurona motora superior, que este es procedente desde la cuarta capa del encéfalo y que esta conecta con la neurona motora baja, que es a partir de donde inicia la médula espinal. Siguiente, por favor. Regálame fisiopatología del signo de Babinski, ¿cómo es eso? ¿Cómo? Explícalo mejor, ¿cómo es que se da fisiopatológicamente el signo de Babinski? Bueno, habla que el signo de Babinski se da cuando hay
daño en la neurona motora superior cuando hay algún daño a nivel del sistema nervioso central. Entonces, esto se va a producir el signo de Babinski por uno de estos daños. Entonces, dice que como cuando son, ¿cómo se llama? Daños de las vías piramidales, entonces hay que recordar que están las vías piramidales y las vías extrapiramidales. Entonces, las vías piramidales eh, son las que controlan lo que son los impulsos efectores hacia el músculo. Entonces, esto es lo que tiene que ver con el daño y la presentación del signo de Babinski. Veamos. Alison Cerón, ¿le quedó claro eso? Alison. O bueno, su compañera Arely. Bueno, según yo tenía entendido, el signo de Babinski era el sensor dorsal del dedo gordo del pie, que va acompañado de una abertura en abanico de los demás dedos en respuesta de eso. Entonces, eso se daba la estimulación plantar del pie, cuando se estimulaba la planta del pie, y era un signo característico de una lesión del tracto piramidal o del fascículo corticoespinal. Ok, ya sabemos de que es una lesión neurológica y es parte de los criterios de lesión de neurona motora superior. Pero fisiopatológicamente quiero saber el signo de Babinski. O sea, si yo tengo un signo de Babinski, sí, criterio de lesión de neurona motora superior, pero yo quiero saber por qué se da el signo de Babinski. Por la desmielinización de la neurona, porque hay un ataque autoinmunitario. Propiamente no, porque en un accidente cerebrovascular isquémico, por ejemplo, de la zona parietal izquierda, va a aparecer el signo de Babinski. Y no tengo una alteración de desmielinización en ese punto. Probablemente conforme se va generando el daño, sí van a aparecer otros tipos de lesiones neurológicas, pero fisiopatológicamente quiero saber ahorita es fisiopatología de por qué se da el signo de Babinski. Alexis. Pues yo sí, igual, doctor, tenía entendido que era lo que dijeron mis compañeros, la flexión dorsal del dedo hallux, que presentaba como la característica de daño con los demás dedos. Pero en cuanto a fisiopatología como tal, sí, no sé si mis compañeros lo igual. ¿Quién más del grupo? Yo soy la otra integrante, doctor. Catherine. Sí. ¿Qué quiere decir fisiopatológicamente el signo de Babinski? Pues yo tengo entendido que igual porque hay una afectación en las vainas de mielina, pero en sí la fisiopatología sí no. Porque ustedes tienen que saber entender por qué un signo de Babinski se presenta en lesión de neurona motora superior y por qué no se presenta en lesión de neurona motora inferior. Existen criterios para lesión de neurona motora superior y lesión de neurona motora inferior. Y muchas veces, y ha sucedido, por experiencia clínica, uno dice, signo de Babinski no está presente, pero me cumple ciertos criterios para yo seguir pensando en una lesión de neurona motora superior.
Y muchas veces el Snevamisky es bien franco. Entonces yo quiero saber cuál es la diferencia fisiopatológica para que se presente el Snevamisky en lesión de neurona motora superior y en lesión de neurona motora inferior, no. La inflamación del tracto piramidal. Inflamación. ¿Por qué inflamación? Porque hay una lesión, o sea, conforme se va dando la desmielinización, va a haber una lesión en eso. Entonces, como respuesta del sistema inmune, va a haber una inflamación. Urrutia, ¿Sí? ¿qué color le ves la camisa a Arely? Blanca. Ok. Yo solo, así, blanca. O sea, tienen que aprender ustedes a Es decir gris. las cosas como son. Necesito que ustedes aprendan eso porque, o sea, muchas veces el paciente le va a llegar con, como ustedes lo mencionan, las manifestaciones clínicas van a ser mínimas, o muchas veces no, dependiendo, porque puede existir. No sé si van a hablar de la esclerosis múltiple, van a hablar sobre el síndrome clínicamente aislado, la esclerosis múltiple recurrente remitente, la esclerosis múltiple progresiva secundaria, la esclerosis múltiple progresiva primaria. No sé si van a hablar de esos 4, digámoslo así, cursos clínicos que nosotros reconocemos de esclerosis múltiple. Sí, puse una cosa. Entonces, o sea, dependiendo ustedes de las características clínicas que presenten, así es como ustedes van a poder decir si sí o no. Les voy a poner video para que no digan que estoy diciendo otra cosa. Dependiendo de las características que ustedes presenten, así ustedes van a encontrar algunos signos clínicos neurológicos. Ahora, la pregunta del millón es, ¿por qué fisiopatológicamente se da el signo de Bansky? Es que yo, bueno, eso lo estaba leyendo, pero, o sea, no me quedó hasta cierto punto muy claro porque decía que se producía por el síndrome de Bennett que se producía, como dijimos, que era por daño de la neurona motora superior. Entonces, bueno, yo entendí que la neurona motora superior dice que el daño se daba por el tracto piramidal y por el tracto corticoespinal y que el tracto piramidal en sí es el que como que el que controla, o sea, el que tiene que ver con el control involuntario que lleva hacia el músculo. Y según la Entonces, bueno, neuroanatomía de Barr, ¿por dónde es que pasa el tracto corticoespinal? ¿cómo? Según la El, neuroanatomía de Barr, ustedes ocuparon la neuroanatomía de Barr. no, de Snell. De Snell. ¿Cuál es la de Snell? Sí, neuroanatomía del señal. Déjenme ver. Vamos a ver, neuroanatomía. Es un libro azul. Algún parquincito. En la universidad les gustan los parquines. Lo venden en Amazon, nunca lo había visto. ¿De qué editorial es? A ver. Ah, de Lipton. Bueno, yo preferiría mejor que ocupen la neuroanatomía de Barr. En la universidad le gustan mucho los paquines, por eso es que no estoy muy de acuerdo en muchas cosas. Yo preferiría mejor si pueden la neuroanatomía de Barr. Pero, ¿dónde pasa el tracto corticoespinal? Bueno, sigamos. Dale, seguí. Ustedes solo vayan a leer por si el hecho de que de repente, ay, el doctor preguntó todas estas cosas en los seminarios y me va a preguntar en el examen, puede ser. Para despedirme como los grandes. Pásala, Alex. Bueno, como dice que la esclerosis múltiple se puede presentar sencillosamente o a veces no se puede presentar. Eh, Normalmente hay personas que pueden presentar lo que son
estos síntomas iniciales de esclerosis múltiple. Como dijo mi compañera, los síntomas iniciales preceden entre los 20 a 30 años de edad. Dice que esto se puede producir lo que es, bueno, está el síntoma, como pueden ver, y está el porcentaje de casos. Bueno, está como síntoma la pérdida sensitiva, la neuritis óptica, que es la inflamación del nervio óptico, debilidad, parestesias, diplopía, ataxia, vértigo, ataques paroxísticos, que bueno, yo lo busqué y dice que los ataques paroxísticos eh, suelen durar aproximadamente de 5 segundos a 2 minutos y que estos se acompañan por lo que son un síndrome que se llama síndrome de Lirhan, síndrome de Lirhan, y que esto es producido por lo que son impulsos eléctricos que son producidos al movimiento del cuello y que se pueden extender desde la región dorsal hasta los miembros inferiores. Bueno, el signo del Hermit, y que rara vez se produce en lo que son a nivel de los miembros superiores. Bueno, habla también síntomas vesicales, habla que sobre los síntomas vesicales lo que se produce comúnmente es lo que son incontinencia urinaria. Tengo una duda. Al ¿Sí? final de cuentas, ¿el signo de Hermit en qué consiste? Son impulsos eléctricos que son producidos al movimiento del cuello, cuando hay flexión del cuello. Que estos van desde la región dorsal hasta los miembros Y inferiores. en términos médicos, ¿cómo lo definirías ese signo? O ¿Cómo sea, hace? hablámelo así. En términos médicos, yo recuerdo que el signo de Hermit tiene sus características cuando tú haces ¿cómo se llama? Un movimiento voluntario o pasivo del cuello. Pero ¿qué es lo que esperas que presente el paciente? Que espero que, ¿cómo? ¿Qué esperas que presente el paciente según el signo de Hermit? O sea, tú le haces, ¿qué es lo que le haces al paciente en el signo de Hermit? Bueno, si dice que es por flexión del cuello, que hay un impulso eléctrico, Que bueno, yo puede ser de esperaría ver, forma voluntaria y pasiva. Ujú. o sea, pudiera ver una contracción tónica. Una contracción tónica. Ajá. Oh. ¿No sería en este caso que el paciente va a manifestar parestesia ¿A dónde? a nivel de la espalda y el cuello? De espalda y cuello. ¿Por qué? Es que lo que habla es que, o sea, es producido, como dice, que es un choque eléctrico, es una sensación de choque eléctrico por la flexión del cuello. Una Entonces, que sensación este de se va choque de la región eléctrico. dorsal hasta... Ah, O sea, una sensación de choque eléctrico, tú le puedes decir eso a un paciente. O el paciente te lo va a decir a ti. Pero ajá. entre todos quiero ver, 58 participantes, 59 que vemos aquí, es bueno hablar así como términos choque eléctrico. El signo de Hermit es porque cuando usted le dobla el cuello le da un choque eléctrico. No, es como... Entonces, ¿Serían parestesias ¿a dónde? en los brazos? ¿En qué región de los brazos? No sé, solo recuerdo que se baja la estimulación a nivel del cuello y que se da la sensación de parestesias en los brazos. Mm, mm. En los brazos y sensación de parestesias en el cuello o la espalda. ¿Por qué se dan ese signo? ¿Cómo? ¿Por qué se da ese signo? Por una Eh, lesión en el cordón posterior de la médula.
Ujú, ujú. ¿Cuál es el cordón posterior? Ya que ahorita está buscando en internet. No estoy buscando en el celular. Tengo. Bueno, según ¿cómo se llama? No me preocupe, yo estoy revisando recibos. Según lo que usted ha encontrado, el signo de Hermín, ¿qué es lo que representa? Ah, ok, gracias, ahí te mando el dinero. Pues sí. Daño neuronal. Cantinfleando estamos, pues. ¿Qué dice Alexis? Alexis así como que mientras... Sí, doctor. ¿Qué Eh, significa? bueno, yo sí tenía Mejor les entendido. voy a dejar de tarea. Les voy a dejar de tarea que revisen todas las tareas que he dejado desde el módulo de gastrointestinal hasta las clases del día de ahora y que me las manden a más tardar mañana escritas. Ese podría ser la discusión de caso. Salen como unas 30, 40 preguntas. Pues sí. Yo tenía entendido que ese signo sí daba, demostraba una lesión en el cordón posterior de la médula por una Y, lesión voluntaria del cuello. y cuando hablamos de cordón posterior, ¿qué significa cordón posterior para ti? Pues, si no mal recuerdo, era uno que se encontraba en los ganglios, era una de las vías ascendentes de los ganglios posteriores, algo así recuerdo, no sé. El cordón posterior está en los ganglios posteriores. Algo así querés dar a Es entender. que el cordón posterior es una vía aferente. Y este es Oh, el cordón anterior, que es una vía eferente, que es la motora. Entonces, si hay daño en el cordón posterior, entonces el impulso enviado, porque es aferente, entonces, bueno, me imagino que registra un daño. En los espérate que bolas. te vi que trabaste, quizás te está fallando el internet. Pues sí. Ah, mi internet, su conexión es inestable. Es, Entonces, cuando hablamos del signo de Hermín, ¿qué quiere decir? Si es una lesión del cordón posterior. bueno, yo supongo, como dice, que la esclerosis múltiple, o sea, tiene que ver con daño a las fibras nerviosas por la destrucción de lo que es la mielina, pero como dice que la esclerosis múltiple depende del área donde se va a producir, o sea, depende del área donde se produce a nivel del sistema nervioso central, así va a ser el daño y los signos y síntomas que va a producir la enfermedad. Entonces me imagino Y en que el si el caso de signo la del, neuritis óptica, el caso de porque la neuritis, recordemos que la neuritis óptica o la lesión ¿de qué nervio? el nervio ¿Qué óptico, par craneal? ¿ah? ¿Cuál? ¿Cuál par craneal es? El 2. Dos. Ujú. Regálame los 12 pares craneales. El 1 es el oftálmico, el 2 es el óptico, el 3 es el Y si el oculomotor. uno es el oftálmico, ¿qué tiene que ser el uno ahí? ¿Cómo? El uno es el oftálmico, dijiste. Ajá. Seguro. El uno es el olfatorio. Así como que, permitime, Wikipedia, quiero ver. No es oftálmico. No, olfatorio, óptico y oculomotor. Ah, uno, dos, tres. Bonita cantidad de tareas que les voy a dejar, ya vi. Vaya, Sí. tenemos olfatorio.
Ah, oftálmico. ¿Cuál es otro? Oculomotor o motor ocular común. trigémino. Ujú. Tenemos el, Uy. ¿Y el cuarto? ¿Qué El, onda? ¿Se lo comieron? el el patético. abduz. Entonces, No, el Ajá. 4 es el patético. así como que los veo dudosos. Bueno, ya ven, tienen que ir a estudiar muchas cosas. Vayan a buscar qué es el signo de Hermite, vayan a buscar los pares craneales para que no vayan a dar vía el otro año. Recuerden, estos 6 meses que vienen para ustedes son 6 meses que no van a ver casi nada de medicina. Se van a acordar de mí. Que J, el doctor, pero hoy sí necesito otra vez. Va, sigamos. Ah, ahí están, ¿ves? Dale, seguí. Ahí estamos. Va. Dice que según la evolución de la enfermedad, esta se puede producir como una esclerosis múltiple recidivante o remitente, que dice que comprende el 85% de los casos de esclerosis múltiple al inicio y se caracteriza por ataques discretos con evolución de días o semanas, rara vez horas. Bueno, ahí está un cuadro que está en el libro de Harrison, en el capítulo este de esclerosis múltiple, que habla sobre las manifestaciones que se producen según tiempo y según las gráficas, la discapacidad que va a producir. Se ve que al inicio de la enfermedad, o sea, la enfermedad se va a producir, la discapacidad que va a ser una discapacidad moderada. Conforme dice que puede producirse durante días a semanas, conforme los días puede producir puede volver a aparecer o ser remitente y producir una manifestación menor a la que presentó al principio. Luego se produce nuevamente en aumento y se mantiene así hasta que puede evolucionar a lo que es la esclerosis que sigue, que es la esclerosis múltiple progresiva secundaria, o puede evolucionar eh, a una forma más grave. Bueno, estaba leyendo que dice que este tipo de esclerosis múltiple recidivante, los síntomas que se presentan en las 4 tipos de evolución, se van a presentar estos síntomas, pero depende el tiempo, o sea, el tiempo y espacio en el que se producen estas manifestaciones. Así nosotros vamos a determinarlo cómo va la evolución de la enfermedad. Bueno, habla también de la esclerosis múltiple progresiva secundaria, que siempre comienza en la misma forma que la primera. Comienza de una moderada, con moderados síntomas, o sea que va a producir una cierta discapacidad, que esa cierta discapacidad dice que tiene que ver con lo que se mencionaron, como parestesia, puede producir lo que son debilidad, puede producir también lo que es eh, trastornos en la marcha, y que siempre comienza, dice que siempre comienza igual que la primera. Dice que sin embargo en algún punto de la evolución clínica, de la forma recurrente, cambia al grado que se produce un deterioro continuo que las funciones de las funciones sin relación con los ataques agudos que pueden continuar o cesar en la fase progresiva. Como se ve en el cuadro, o sea, comienza igual que la esclerosis múltiple remitente. Entonces, de igual forma, pasa un lapso de ya sea de días u horas y se vuelve a producir otra manifestación. Luego de esto va progresivo, o sea, va presentando síntomas desde cero y va evolucionando a modo de aumentar y hacerse progresiva posteriormente. Pásala, por favor. Y ¿cómo se llama? Ajá. La esclerosis múltiple recurrente, remitente, son episodios de síntomas neurológicos y de discapacidad que duran más de 24 horas, seguidas de un periodo de recuperación que puede llegar a durar semanas o meses. Por eso es que ustedes van a ver que va y viene, como lo pone aquí el cuadrito que está a su derecha. Hay periodos en los cuales aparece
y desaparece. Aparece y desaparece, aparece y desaparece. O sea, la idea de que ustedes sepan de la esclerosis recurrente remitente es que son episodios que van a durar más de 24 horas, pero que van a haber periodos de recuperación que pueden llegar a durar semanas o meses. No se les olvide. Ahora bien, la esclerosis múltiple progresiva secundaria es aparentemente, bueno, no es aparentemente, sino que así es en la cual los pacientes inicialmente van a tener una esclerosis múltiple, como la palabra lo dice, recurrente remitente, y luego desarrollan un curso progresivo más adelante de la enfermedad. Por eso es que ustedes ven la gráfica de arriba con la gráfica de abajo son parecidas en el inicio. No me agarraba el video, no sé por qué. Entonces, si ustedes observan la gráfica de arriba donde está la recidivante remitente, hay periodos en los cuales la sintomatología les va a durar más de 24 horas y periodos de semanas o meses donde no va a haber sintomatología. Ok, perfecto. Pues eso es lo bonito de esa gráfica. Si ustedes ponen gráficas, explíquenlas para que ustedes lo entiendan también y lo entiendan sus compañeros. La esclerosis múltiple progresiva secundaria, como el texto lo que ustedes han puesto ahí, que siempre comienza en la misma forma que la anterior, sin embargo, va a llegar un momento dado de que los periodos ¿cómo se llama?, de recuperación van a desaparecer. Como ustedes observan las dos barras de abajo, las barras rosaditas, aparece la sintomatología, más de 24 horas, desaparece la sintomatología, apareció otra nueva sintomatología, fue pequeño tiempo, probablemente unas 72 horas, 48 horas, la idea fue que fue más de 24 horas, pero de repente aparece un punto en el cual no hay retorno, ya no hay recuperación, y la sintomatología comienza a aparecer, se comienza a dar un deterioro mayor, continuo, persistente y siendo más agresivo. ¿Ok? ¿Entendieron eso de las gráficas? Sí. Sí, va, seguí. Bueno, luego está la esclerosis múltiple progresiva primaria, que se explica alrededor del 15% de los casos. Las personas no experimentan ataques, sino un deterioro funcional constante desde que inicia la enfermedad, comparada con la primera que hablamos, que la recidivante. La distribución por género es más equitativa. La enfermedad inicia en etapas avanzadas de la vida, cerca de los 40 años, y la incapacidad se desarrolla con rapidez, al menos con respecto al inicio del primer síntoma clínico. Como ven en el gráfico, o sea, este comienza, o sea, de forma gradual, ¿va? Comienza se puede decir, desde el primer signo, y este puede ir desarrollándose, pero este dice que no produce lo que es ataques, o sea, no produce síntomas paroxísticos, sino que este lo que produce es un En deterioro realidad, funcional. en realidad, te quiere dar a entender que una sintomatología aguda, una complicación aguda, o sea, que el paciente de repente te entra con todo, pues, digámoslo así, sino que aquí lo que sucede es que la sintomatología va siendo lenta, persistente, pero ahí va. Pero conforme va siendo lenta, persistente, va empeorando conforme va pasando el tiempo. Esa es la idea de la progresaria primaria. No hay ataques como ustedes observan en la gráfica. La discapacidad va a ir empeorando conforme te van pasando los meses. O sea, el paciente no va a tener, regresen al anterior, hasta cierto punto, digamos, la recidivante remitente, la discapacidad, como ustedes lo observan en la gráfica de arriba, ahí se les habla tiempo discapacidad, la discapacidad va a ser hasta cierto punto menor en comparación de las otras. Ahora, la diferencia de la progresiva secundaria es que en esta sí van a haber periodos de discapacidad momentáneos por los ataques agudos. Sigamos la presentación esa. Vaya. Ahora bien, en la otra no, la discapacidad, tú sabes de que un paciente en unos 3, 4, 5 años, la discapacidad va a ser sumamente desfavorable. El paciente ya va a depender de sus familiares y ya probablemente tenemos un paciente sumamente complicado. Dale. Bueno, ¿Y la de abajo no la hablaste? ajá, pues sale. Mm. Bueno, la esclerosis múltiple progresiva recidivante, esto se sobreañade a lo que es la primaria progresiva, y
a la secundaria progresiva, que comprende alrededor del 5% de los casos de esclerosis múltiple, a semejanza del paciente con la esclerosis primaria. Lo que sufren los progresivos residentes es un deterioro incesante en su evolución desde que comienza la enfermedad. Bueno, y como diagnóstico, dice que no se dispone de un método definitivo para diagnosticar la esclerosis múltiple. Los criterios de diagnóstico de la esclerosis múltiple clínicamente definida exigen documentar 2 o más episodios de síntomas y 2 o más signos que reflejan alteraciones en los fascículos de la sustancia blanca, anatómicamente no vecinos del sistema nervioso central. Además, habla que para si uno quiere hacer el diagnóstico clínico, se necesitan unos criterios que son los criterios de McDonald, hablaba, pero antes de eso dice que se tiene que hacer lo que es para hacer el diagnóstico, lo que tiene que ver con la distribución del espacio y tiempo, tiene que hacerse una historia clínica detallada, los estudios importantes, un estudio importante que se hace de imagen, que es la resonancia magnética, además también de líquido cefalorraquídeo, un examen de líquido cefalorraquídeo, una punción lumbar, y también lo que se hace es, se toman los criterios de McDonald para determinar la esclerosis. Pasalo. Bueno, esos son... En realidad hay algo bien interesante, no se le olvide esto. Puede existir que la resonancia magnética sea el método diagnóstico de imágenes que nos indique o nos empuje a saber si el paciente está presentando esclerosis múltiple o no. Como tú lo hablaste, las lesiones del sistema nervioso central se examinan en el tiempo y en el espacio, como lo hemos dicho. Pero algunas veces va a haber un periodo preclínico, le llamamos. Este periodo preclínico prolongado, que hasta cierto punto van a ser características, digámoslo, silenciosas en el paciente, pero que te presentó, si ustedes observaban ¿cómo se llama? Los criterios o las manifestaciones clínicas que presenta el paciente, que hablaba de la neuritis, te hablaba de ataque paroxístico, te hablaba de epilepsia, te hablaba de muchas manifestaciones neurológicas que hasta cierto punto podrían confundirse con otras enfermedades. Tú le mandas una resonancia magnética, de repente te presentó un paciente una crisis convulsiva, ok, una crisis comixial única, digámoslo así. El paciente, ok, crisis comixial única, es más, haces un SUTAC por cualquier descarte de alguna lesión neurológica, algún evento hemorrágico, algún evento isquémico. Ok, perfecto. Pero el paciente te presenta una segunda convulsión, lo más seguro es que tú le vas a mandar una resonancia magnética. Y de repente te aparecen lesiones que pueden estar asociadas a una esclerosis múltiple. Entonces, no solo se queden de que no sabemos el diagnóstico, no hay un método que nos ayude. Los criterios de McDonald son muy buenos. ¿De qué año son los criterios de McDonald? Estos son del 2010. Ah. Ajá. ¿Y si te digo que hay uno del 2017? Se me olvidó buscarlo. Dale, seguí en eso. Pues. Bueno, estos son los criterios diagnósticos de esclerosis múltiple, o sea, los criterios de McDonald. Bueno, estos son con presentación clínica, se pueden dar con la presentación clínica y datos adicionales necesarios para el diagnóstico de esclerosis múltiple, o sea, datos que se pueden hacer como dicen el primero que son 2 ataques o más, pruebas clínicas objetivos de 2 lesiones o más, o pruebas clínicas objetivas y lesión con datos razonables de la anamnesis de un ataque previo. Y en los datos adicionales necesarios para el diagnóstico de esclerosis múltiple no hay ninguno. Luego se presenta lo que son 2 ataques o más, se hace una prueba clínica objetiva de una lesión. Y en los datos adicionales necesarios para el diagnóstico se puede ver que dice la diseminación en el espacio demostrado por una lesión en T2.
y cuando menos en 2 de 4 regiones típicas de esclerosis múltiple del sistema nervioso central. Y también que se puede esperar un nuevo ataque clínico que afecte un sitio diferente del sistema nervioso central. Bueno, esto habla de los puntos que pueden ser producidos y las formas que se puede producir, y conforme los ataques y con el espacio que se tenga, se puede hacer lo que son estudios para determinar si es una esclerosis múltiple. Habla que se toma también en una parte, que se toma lo que es una punción lumbar para estudiar el líquido cefalorraquídeo, ya que como se habló que es una enfermedad, se puede decir que es una enfermedad autoinmune. Entonces esta enfermedad autoinmune lo que hace es que va a producir a nivel del líquido cefalorraquídeo proteínas plasmáticas, y puede haber la presencia de una inmunoglobulina, que es la inmunoglobulina G, que esta puede estar en el líquido cefalorraquídeo, y uno puede suponer que hay un proceso lesivo a nivel del sistema nervioso central, y es donde se hacen los estudios para determinar si es un tipo de esclerosis. Pasar, por favor. Bueno, esas imágenes están en el libro de Harrison. Dice que la resonancia magnética ha revolucionado el diagnóstico y el tratamiento de la esclerosis múltiple. En más del 95% de los enfermos se detectan anomalías características, más de 90% de las lesiones visualizadas por MRI, por resonancia magnética, y son asintomáticos. Bueno, dice que, bueno, como se explicó, bueno, como dijo el doctor, que la tomografía, esta resonancia magnética, o sea, se puede tomar, o sea, en casos que por sospecha de algún otro tipo de enfermedad, y se puede determinar que la causa principal es una esclerosis múltiple. Bueno, en esas imágenes ahí se ven unas flechas donde está señalando donde está el daño, donde está el daño neuronal. Se puede ver en la primera imagen donde se ve esos puntos blancos, que dice que estos puntos blancos son parte de la esclerosis múltiple por daño neuronal, que ya se pierde lo que son las fibras de mielina, y por eso se caracteriza con ese color blanco, o puede ser, depende de la forma, un color oscuro. Se puede ver que está en la región, en la primera imagen, por los ventrículos, que dice que los ventrículos va a ser uno de los lugares, va a ser uno de los sitios anatómico donde se va a producir mayoritariamente lo que es la esclerosis. También la segunda imagen, que se puede ver a nivel del cuerpo calloso, que también dice que el cuerpo calloso es uno de los principales sitios donde se puede producir. Y también se puede ver a nivel de la médula espinal, que se ha producido lo que es una esclerosis. Y se puede ver la siguiente imagen, que también se produce a nivel del encéfalo. Para continuar, yo les voy a hablar acerca de la esclerosis lateral amiotrófica. Siguiente. Esta enfermedad, la esclerosis lateral amiotrófica, se conoce también como ELA. Es una enfermedad que se caracteriza por la degeneración progresiva de las neuronas motoras superiores e inferiores. Se considera que esta enfermedad es el prototipo de enfermedad neuronal y es el más devastador de todos los trastornos neurodegenerativos. Esta enfermedad va a producir una debilidad en los músculos de las extremidades, en los músculos torácicos, abdominales y vulvares, que más adelante mi compañero se les va a explicar cómo es que se va afectando. Siguiente. En la anatomía patológica de los trastornos degenerativos de las neuronas motoras, el rasgo distintivo es la muerte de las neuronas motoras inferiores y de las neuronas motoras superiores. A un inicio se creía de que esta afectación solo iba a ser selectiva, que solo iba a afectar a las neuronas motoras inferiores o a las neuronas motoras superiores. Pero con el paso del tiempo se ha comprobado que
se ven afectadas las dos neuronas. Y de hecho, si no se ve una afección en las dos neuronas, el diagnóstico puede ser cuestionable. Siguiente. La muerte de las neuronas motoras periféricas del tronco encefálico y de la médula espinal provoca la desnervación y la atrofia de las fibras musculares correspondientes. A medida progresiva que va ocurriendo la desnervación, esto va siendo evidente y esto va siendo evidente en la exploración clínica y esto es lo que hace nombrarla amiotrófica a la enfermedad. Y con la pérdida de las neuronas motoras corticales provoca un adelgazamiento de los fascículos corticoespinales y del tronco encefálico hasta los cordones laterales de la sustancia blanca de la médula espinal. La pérdida de estas fibras de los cordones laterales es lo que hace nombrarla esclerosis lateral. Siguiente. Con respecto a la epidemiología, tenemos que en la mayor parte de las sociedades hay una incidencia de 1 a 3 casos nuevos por 100.000 habitantes y una prevalencia de 3 a 5 casos por 100.000 habitantes. No se conoce un factor desencadenante que provoca esta enfermedad, pero hay estudios epidemiológicos que han señalado algunos factores de riesgo para ella, que incluye exposición a plaguicidas, insecticidas y tabaquismo. Y esta enfermedad tiene una sobrevida media de 3 a 5 años, aunque la esclerosis lateral amiotrófica es un trastorno casi siempre esporádico. Entre el 5 y el 10% de los casos se heredan y se toma como un rasgo autosómico dominante. Siguiente. Bueno, yo les voy a hablar un poco sobre la patogenia de esa enfermedad. Bueno, como primer punto podemos observar que una degeneración progresiva de las neuronas motores superiores e inferiores. Las neuronas motoras son las que proyectan su axón hacia un músculo. Las neuronas superiores son las que se van a encontrar a nivel de la corteza cerebral y se conectan con las inferiores que se encuentran en la asa anterior de la médula espinal. Bueno, tenemos como segundo punto que se da una pérdida de la capacidad de estimular los músculos. Esto básicamente al degenerarse estas neuronas y perder la capacidad de estimular estos músculos, se va perdiendo gradualmente la fuerza de estos. Esta va a ser progresivo, puede llegar hasta una parálisis general de todos los músculos. Por la inactividad que va a haber de los músculos, estos se van a atrofiar. Esto va a afectar músculos, como vemos en la diapositiva, de las extremidades, músculos torácicos, abdominales y vulvares. Y bueno, aunque no se puede, en muchas literaturas no se puede dar a conocer como tal la causa o el porqué de esta enfermedad, el libro de Harrison sí lo puede dividir en como una esclerosis lateral amiotrófica esporádica y de tipo familiar. Bueno, como veíamos en la epidemiología que mencionaba mi compañera, en el caso esporádico es el que más frecuente se va a dar, que es en el 90% de los casos. Y en la esclerosis lateral amiotrófica de tipo familiar se presenta del 5 al 10% de los casos, igual como lo veíamos en la epidemiología. Aparte de su herencia como rasgo autosómico dominante, como lo mencionaba mi compañera, es indistinguible de la esclerosis lateral amiotrófica de tipo esporádica. Esto obviamente con base al cuadro clínico, que lo vamos a ver más adelante. Básicamente la esporádica es la que frecuentemente nos vamos a encontrar. Y la única forma de saber si es esporádica o familiar va a ser ese rasgo autosómico dominante
que podemos encontrar donde los vamos a diferenciar, porque yéndonos a lo que es la clínica, el cuadro clínico, no hay diferencias como tal en el tipo de las dos enfermedades. Y como les mencionaba anteriormente, que en varias literaturas hasta la fecha aún no se puede determinar exactamente la causa de esta enfermedad y cómo es que esta hace una degeneración de las neuronas motoras superiores e inferiores, pero en el libro de Harrison menciona un poco de que los estudios genéticos identificaron mutaciones en múltiples genes, incluidos los que codifican la proteína C9orf72 y la enzima citosólica SOD1 o superóxido dismutasa. Las mutaciones en la proteína C9orf72 relacionan al cerca del 45 al 50% de la esclerosis lateral amiotrófica familiar y un 4 al 5% de los casos de esclerosis lateral amiotrófica esporádicos. Básicamente relacionándolos, porque como tal, hasta la fecha, como les mencionaba, no se puede determinar una causa como tal. Y las mutaciones en lo que es la enzima superóxido dismutasa, del 20% de los casos son los que se van a asociar a esclerosis lateral amiotrófica de tipo familiar. Tenemos que tener en cuenta en algo, que aunque no se pueda determinar como tal la causa, sí se puede decir directamente que todos los síntomas que se van a producir van a ser por la degeneración, que va a ser progresiva, de las neuronas motoras, tanto superiores como inferiores. Siempre sí o sí van a haber afecciones en las dos neuronas, superiores e inferiores. Bueno, en cuanto a las manifestaciones clínicas, nos encontramos con manifestaciones en base a la afección por neurona motora superior y manifestaciones en base a motoneurona inferior. Como les decía, siempre sí o sí se van a ver afectadas las dos motoneuronas. Si solo se ve afectada una, la superior o la inferior, ya estaríamos hablando de un diagnóstico diferencial, que lo vamos a ver más adelante. Bueno, específicamente en las manifestaciones clínicas de lo que es motoneurona superior, nos encontramos con la parálisis generalizada, que esta va a ser de tipo progresiva, con una disfagia, porque el paciente va a tener imposibilidad de deglutir, una disartria, que va a tener imposibilidad de hablar, va a tener espasticidad, una hiperreflexia, y ojo aquí con la hiperreflexia, porque va a ser un signo característico de motoneurona superior. Va a tener una afectación vulvar o pseudovulvar. Esto quiere decir que vamos a ver, por ejemplo, a estos pacientes con siempre una especie de sonrisa. Y va a haber la habilidad emocional. Yéndonos a lo que son las manifestaciones clínicas de motoneurona inferior, vamos a tener una disminución de la fuerza, que esta va a ser siempre de tipo progresiva, una hiporreflexia, y es aquí donde me tenía en el cuadro anterior, porque si ven, va a ser en la motoneurona superior, es una hiperreflexia, y de motoneurona inferior va a ser una hiporreflexia. Va a haber una atrofia muscular, van a existir calambres y van a existir fasciculaciones. Las fasciculaciones son los movimientos involuntarios que tiene el músculo, y a varias personas les pasa eso cuando, por ejemplo, hacen ejercicio, que las personas que dicen que les tiembla el músculo. Creo que a todos les ha pasado. Pero eso no quiere decir que sí o sí van a padecer una esclerosis lateral amiotrófica. Sin embargo, a las personas les pasa y ya nunca les vuelve a pasar, o pasa un tiempo largo en que esto reincide. En estas personas va a ser incidente estos casos muy frecuentemente. Y si ven, los cuadros se interconectan con unas flechas que dicen mixtas. ¿Esto por qué? Porque se va a ver tanto afectada la motoneurona superior como la inferior, pero las manifestaciones clínicas van a ser mixtas. O sea, por ejemplo, la disfunción de la fuerza progresiva, esto va a llevar a una parálisis, puede progresar a una parálisis generalizada. Y con la inactividad de estos músculos van a provocar que estos se atrofien. Como podemos ver, se interconectan las manifestaciones clínicas. Y haciendo énfasis en que en la esclerosis lateral amiotrófica, siempre sí o sí se van a ver afectadas las dos motoneuronas, tanto en superior como inferior. Bueno, y también algo importante. Recuerden que estamos hablando de motoneuronas.
Por tanto, no se va a ver afectada la sensibilidad, los sentidos, los esfínteres y las funciones cognitivas. No podemos, como tanto estamos hablando de motoneuronas, no podemos ver afectada la sensibilidad, no vamos a ver afectados el sentido de la vista, el gusto, el olfato y el tacto, los esfínteres y las funciones cognitivas. Como un ejemplo, he puesto quizás uno de los casos más reconocidos y más famosos de esclerosis lateral amiotrófica, que es del científico matemático Stephen Hawking, que, bueno, en él podemos ver todas las manifestaciones clínicas. Cuando lo podíamos observar, porque él ya murió en el 2018, cuando lo podíamos observar, en él veíamos que tenía una parálisis y básicamente una atrofia de los músculos de su cuerpo. Presentaba una afectación pseudovulvar, que es lo que decía, que él presentaba como una especie de sonrisa todo el tiempo. Pero sin embargo, él podía mover los ojos, no se veía afectado el nervio motor ocular. Y bueno, en las funciones cognitivas creo que es uno de los mayores ejemplos, ya que es uno de los científicos más reconocidos y más grandes en la historia. Bueno, y entrando ya a lo que es el diagnóstico, como primer dato diagnóstico vamos a tener la anamnesis. A menudo una anamnesis clínica detallada revela reciente inicio de calambres al hacer movimientos voluntarios. Sobre todo nos pone el libro un ejemplo durante las primeras horas de la mañana, y el ejemplo que nos pone es al estirarse en la cama. La pérdida de la fuerza secundaria a la desnervación se acompaña de una atrofia progresiva de los músculos. Estas manifestaciones las veíamos en aquellos cuadros, pero ¿por qué el libro nos enfoca específicamente en estas manifestaciones clínicas? ¿Y por qué como primer dato tenemos la anamnesis? Porque encontrando estos signos en una anamnesis, vamos a poder hacer o podemos llegar a hacer un diagnóstico temprano que esto puede ser muy efectivo a la hora de mejorar las calidades de vida de la persona. Vemos como el ejemplo que nos pone el libro, que es al estirarse de la cama, que el paciente va a presentar calambres o progresivamente él nos va a decir que está perdiendo la fuerza y nosotros vamos a ver que se están atrofiando los músculos. Aquí ya podemos tener indicios de que podemos estar hablando de una esclerosis lateral amiotrófica. Y luego de la anamnesis, pues aquí nos presenta que es imprescindible destacar otro tipo de enfermedades similares. ¿Y esto por qué? Al ya tener un indicio en una anamnesis de síntomas de esclerosis lateral amiotrófica, que estos van a ser siendo progresivos, va a ser imprescindible que nosotros hablemos de un diagnóstico diferencial. ¿Y eso por qué? Esto es importante, sobre todo en aquellos casos que son atípicos por presentar. Y aquí vamos a ver si estamos hablando en sí de una afección de las dos motoneuronas para hacer un diagnóstico de esclerosis lateral amiotrófica. Como primer punto nos pone en diagnóstico diferencial que vamos a ver la limitación de la enfermedad a la neurona motora superior o a la inferior. Aquí ya podemos estar hablando de otra enfermedad que se va a caracterizar por la afección de una sola motoneurona. Y recordemos que por eso les hacía énfasis de que en esta enfermedad siempre sí o sí se van a ver afectadas las dos motoneuronas, tanto superiores como inferiores. Como segundo punto tenemos la afección de neuronas distintas a las neuronas motoras. Como les decía, en el caso importante, después de las manifestaciones clínicas, que estamos hablando de motoneuronas. Por tanto, si hablamos de otras neuronas, ya estamos hablando de otra enfermedad. Ya por eso es que en esta, hablando de motoneuronas, no vamos a ver afectada la sensibilidad y los sentidos y todo lo que mencioné anteriormente. Y en el 3, el signo de bloqueo de la conducción nerviosa motora en el procedimiento electrofisiológico. Bueno, en el procedimiento electrofisiológico, en esta enfermedad no se va a ver lo que es un bloqueo intermitente de la conducción nerviosa, sino que en vamos a ver que va a ser progresiva la pérdida de la capacidad de estimular los músculos. Y bueno, el libro de Harrison nos presenta que la World Federation of Neurology ha definido una guía diagnóstica para la esclerosis lateral amiotrófica. Y esto se basa en que la podemos clasificar tanto como una enfermedad definitiva, una enfermedad probable o una posible enfermedad.
¿Cuándo vamos a decir que estamos hablando de una enfermedad definitiva? En el primer cuadro podemos ver que vamos a hablar de una enfermedad definitiva cuando hay afección de las neuronas motoras en 3 de las siguientes 4 estructuras. El bulbo raquídeo, la médula cervical, dorsal, lumbar y sacra. Vamos a estar hablando de una probable enfermedad cuando estén afectadas 2 estructuras de las que vemos en el cuadro anterior. Y vamos a hablar de una posible enfermedad cuando solo se ve afectada una estructura. Y así las podemos clasificar tanto como enfermedad definitiva, probable enfermedad o posible enfermedad. Y bueno, ya entrando a lo que es el pronóstico, lamentablemente hasta la fecha el pronóstico de esta enfermedad es desfavorable, ya que como podemos ver en el primer punto, la afección precoz de la musculatura respiratoria puede provocar la muerte antes que la enfermedad haya podido progresar en otras zonas del cuerpo. Bueno, como veíamos que se iba perdiendo progresivamente la capacidad de las motoneuronas para estimular los músculos, estos se iban desde una pérdida de fuerza que iba a progresar hasta una parálisis generalizada. Pero, ¿qué pasaría si se nos paraliza la musculatura respiratoria? Pues eminentemente vamos a morir. Y una esperanza de vida que tienen estas personas generalmente se presenta de 2 a 5 años. Aunque estos puntos pueden cambiar dependiendo si la persona sigue un tratamiento o inicia una prevención encaminada a lo que es alargar su esperanza de vida. Poniendo el ejemplo siempre del científico Stephen Hawking, él lo diagnosticaron con esclerosis lateral amiotrófica, no recuerdo exactamente bien la edad, pero fue hace 20 y tantos años. Y él, se tienen datos de que él vivió hasta 50 años diagnosticado con esta enfermedad. Si lo comparamos con la esperanza de vida general, que es de 2 a 5 años, pues creo que hay un lapso bastante grande. Él obviamente siguió distintos tratamientos, no tanto encaminado para aliviar la enfermedad, ya que esta enfermedad hasta la fecha pues no tiene cura, pero sí a mejorar su calidad de vida y a evitar una muerte temprana. Bueno, y entrando a la prevención, no se puede tener una prevención como tal para no padecer la enfermedad, ya que si recordamos ni siquiera sería muy prematuro dar una causa directa de la enfermedad. Ni siquiera se tiene eso, pues no se puede dar una prevención. Y los únicos indicios que se tienen son indicios genéticos de mutaciones en genes y pues eso hasta la fecha no se puede modificar. Pero sí podemos dar una prevención en cuanto, valga la redundancia, a prevenir la muerte temprana. Esto se puede hacer gracias a la farmacología que hay hoy en día, los distintos fármacos, solo por mencionar uno que estaba viendo por ahí, era el Riluzol, se ocupa, y puede alargar la esperanza de vida de las personas. Y también podemos tener una prevención encaminada a la sintomatología, a reducir la carga de síntomas que la persona va a tener. Podrían ocupar la fisioterapia de estos pacientes, ya que recordemos que al músculo estar en una inactividad total, pues estos se van a ir atrofiando. Damos como el ejemplo del científico que mencionábamos anteriormente, él ocupaba esos tratamientos y pues pudo alargar su esperanza de vida y de cierta forma redujo un poco la sintomatología. Y esto sería todo. Aquí tendríamos nuestra bibliografía y gracias por su atención. Ok, perfecto. Ya le llegó el segundo link, o bueno, el link de la clase del grupo de Luis Rodríguez. Y también en este momento pues estoy subiendo al Moodle sus actividades evaluativas que van a tener el día de ahora. Ahí vayan a revisar a la hora que puedan y ahí están las fechas y las horas en las cuales van a poder ser entregadas. Por cualquier duda pueden preguntar, pero en horas hábiles, señores. Por favor, que no sean en horas ya rozando las 9 de la noche, por favor, que esa hora
ando cansado y ando con el diablo en la mano, entonces mejor evitemos. Ok, va pues, nos vemos a las 10:30. Está bien, muchas gracias, doctor. Gracias.